El 64% de los franceses está a favor de continuar las protestas y movilizaciones en contra de la reforma de pensiones del gobierno y un 45% quiere endurecer el movimiento. Esto luego que el sábado el presidente Macron promulgara la impopular normativa. Vamos a analizar la reforma, el contexto que se da en el país europeo. Para eso estamos en contacto con Stephanie Alenda, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, y de hecho esto se da con los hitos que se ha dado en términos de la reforma de pensiones del gobierno de Macron, de la insistencia del Ejecutivo y la crítica que se ha dado por, de alguna manera, constitucionalmente hablando, porque está dentro de la Constitución en este caso, poder no pasar por el Congreso francés y finalmente poder aprobar esta reforma. El Consejo Constitucional, de hecho, le da el visto bueno, digamos, a la maniobra del Ejecutivo galo en este caso. ¿Cómo evaluar lo que ha sido los últimos días en una crisis que se mantiene, por lo menos desde este punto de vista? Sí, bueno, el Consejo Constitucional efectivamente dio el visto bueno a la reforma y eso es parte precisamente del problema, es que lo que se esperaba era no tanto un rechazo, por supuesto, nadie esperaba que desautorizara de alguna manera al gobierno, pero que por lo menos se pronunciara de manera un poco más crítica sobre la reforma. Y en realidad no fue así, digamos que la aprobación un poco enciende la protesta de nuevo, ya que la gente bueno, no está para nada favorable a una reforma que ha sido tomada de manera demasiado vertical y que da la sensación de que en Francia lo que se está hablando actualmente no existe democracia, digamos, ¿no? Porque se ha tomado, bueno, se ha recurrido a un artículo de la Constitución, que es el artículo 49.3, que se ocupa precisamente cuando no hay mayoría en la Asamblea Nacional, pero esto al mismo tiempo fue interpretado y fue vivido como una imposición de una reforma que es muy poco popular, y podríamos hablar de por qué no lo es, ¿no? Porque en el fondo lo que también llama la atención de esta reforma y me llama la atención también de la prensa extranjera sobre sobre esta reforma es que no es una reforma inmoderada, es bastante moderada comparativamente con la edad en que la gente se jubila en muchos países del mundo, que oscila entre los 65 y 67 años. De hecho, en Francia misma la edad efectiva de jubilación es de 63 años. Claro. Y no 62, porque hay como la edad legal y la edad efectiva cuando uno tiene que terminar de pagar todas sus cotizaciones para poder cobrar la totalidad de la jubilación que le conviene. Entonces, medio que desde el punto de vista de lo que uno percibe desde fuera, se entiende eventualmente poco el nivel de protesta de los franceses, que lo más probable se va a mantener, considerando que detrás de esa protesta, ese malestar, hay muchos otros elementos que tienen que ver con todo un contexto de crisis del estado de bienestar, un contexto en que las personas salimos de una pandemia, la guerra en Ucrania, hay muchos factores ahí que se van articulando y que vuelven muy poco aceptable el tipo de toma de decisión o de forma de gobernar que tiene Macron, que aparece ahí como monarca todopoderoso, al cual los franceses parecen querer cortar la cabeza, como eso se reactiva en diferentes momentos de la historia de Francia. Así que, por supuesto que es una victoria hasta cierto punto para el gobierno, el hecho de que el Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional se haya pronunciado a favor de esta reforma, pero en el fondo no termina con el conflicto social y todo lo contrario. Claro, porque valida, Stephanie, valida constitucionalmente la reforma, no así ciudadanamente. Y un poco el análisis que tú nos estás entregando hasta ahora. Y quería hacer un paréntesis en términos de memoria. Uno recuerda, si no me equivoco, la primera administración de Emmanuel Macron, cuando justamente se impulsaba desde el Ejecutivo una reforma a las pensiones, hacer la diferencia de esa en su minuto, cuál es la diferencia con esta en términos de la edad y otro elemento, pero también generó efervescencia social, en un minuto los denominados chalecos amarillos, si no me equivoco, y fue justamente por una reforma de pensiones. Ahora, en su segunda administración, el presidente Macron insiste con la forma en que finalmente se da esta reforma y vuelve a haber una escalada de, lamentablemente, violencia en las calles de Francia.
Sí, totalmente, es un buen contrapunto, porque yo creo que también el contexto ha cambiado, ha cambiado de manera bastante importante en términos del nivel de malestar que está sufriendo la persona, porque también se está también erosionando, como decía anteriormente, el estado de bienestar y todos los servicios públicos se están deteriorando, educación principalmente y salud. Por lo tanto, la gente percibe todos los factores que ya mencioné, de salida de la pandemia, etcétera, pero también esta erosión es perceptible también por la gente en el diario vivir, la inflación también, la crisis económica, todo eso impacta directamente en la canasta familiar, Claro. desde el aumento de los alimentos, de los combustibles, lo que vive la gente más directamente en su vida cotidiana. Ahora, es interesante el paralelo con los chalecos amarillos, en la medida en que efectivamente hubo esa movilización previa y esa movilización se fue, digamos, de alguna manera resuelta o apagada gracias también a ayudas cuantiosas del Estado, billones de euros, ¿no? Como 17 billones de euros en subsidios, aumento del salario mínimo, aumento del poder adquisitivo, desfiscalización de las horas adicionales de trabajo. Y todo eso también recuerda a los manifestantes que tienen que seguir movilizados de alguna manera, porque Claro, consiguieron que se a través de consiguió. la movilización de los años 2018, partió la crisis de los chalecos amarillos, muchísimos beneficios y por lo tanto no ven por qué en este caso no sucedería lo mismo. Claro. Entonces Además, todo considerando que eso es el mismo presidente en este caso. es el mismo presidente y además en un contexto de radicalización mucho mayor, que hace que los sindicatos, como que hubo una suerte de renacimiento, renacer de los sindicatos, que a través de una unión sindical que tienen, están determinados a seguir movilizados. La próxima etapa es el 1 de mayo, en que convocaron a una manifestación muy, muy masiva de los trabajadores, y lo que uno ve es que esto no va, probablemente se va a mantener con un nivel de tensión social bastante importante. Ahora, aquí obviamente también hay que ir cotejando en términos de la postura que ha tenido el Ejecutivo, el presidente Macron, cuáles son los costos que asume finalmente, porque hacíamos un poquito el paralelo con hace años cuando se da esta crisis de los chalecos amarillos por el mismo tema. O sea, es una historia que conoce el presidente Macron. Aquí uno entendería que el insistir con esta reforma, que a juicio del gobierno es necesaria por la situación del Estado en términos de las pensiones y todo lo que abarca de distintos factores, se insiste, se toman los riesgos y se asumen los costos, ¿no? Claro, bueno, él de todas formas no tiene nada que perder porque no va a reelección y quiere dejar una gran reforma en su quinquenio, su Claro. segundo quinquenio. Tiene que ser esa la gran reforma de su quinquenio. La considera absolutamente fundamental porque Francia es un país muy endeudado también que vive encima de sus posibilidades y eso se presenta como una necesidad. Ahora, lo que uno tiene también que tomar en cuenta es que hay también detrás de esa protesta el rechazo a un referéndum Sí. compartido, digamos, ¿no? Un referéndum popular de iniciativa compartida que también fue parte de o contribuye a explicar el malestar, porque la gente es bastante favorable a ese referéndum que permitiría precisamente devolver al pueblo la posibilidad de pronunciarse sobre esta reforma muy impopular y fue también rechazado esa posibilidad, por lo menos la primera presentación de ese requerimiento al Tribunal Constitucional fue rechazado Claro. por el Tribunal Constitucional. Hubo una segunda presentación por los sectores de izquierda y esa segunda presentación respecto a la cual vamos a tener un fallo el 3 de mayo para ver si se aprueba o no se aprueba. Entonces, si no se aprueba, de nuevo, después de las grandes protestas probablemente Sí. que van a haber el 1 de mayo, ¿Cuál es el argumento? va a haber todavía más. Sí, ¿cuál es el argumento, Stephanie, del Consejo Constitucional o uno de los argumentos para rechazar esa solicitud de referéndum? ¿Es principalmente porque este tipo de medidas es de sostén de uno de los poderes del Estado más que de la ciudadanía que puede definir el referéndum? No, incongruencia jurídica para el primer intento, Ok, el requerimiento, porque en realidad el primer requerimiento se presenta en un momento en que se plantea mantener la jubilación a los 62 años, cuando estaba aún
en los 62 Ah, años. perfecto. No había habido ahí la ley no se había votado todavía. Ujú. Entonces, fue rechazado por finalmente, ¿cómo decir? Digamos, sí, incongruencia Incongruencia, claro. jurídica en el No, fondo. no, No, no. no tener el Pero el escenario que segundo, finalmente se buscaba elegir, digamos, claro, o la opción. sí, pero el segundo requerimiento sí se está examinando, no se está desechando Ujú. y vamos a ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional. Ahora, el problema es, hubiera sido una suerte de embrollo político el hecho de, por un lado, votar o, digamos, aprobar la jubilación de 64 años y inmediatamente Aprobar el referéndum. aprobar, perdón, el referéndum. Claro, Eso hubiera sido muy sí, contradictorio lógico. y uno puede también imaginar que eso pesó en la decisión. Ujú. Pero ahora lo que no sabemos es si se aprobara ese referéndum, jurídicamente hay una suerte de vacío que no permite muy bien saber cómo sigue esto, ¿no? Porque finalmente la ley fue promulgada y fue promulgada inmediatamente por Macron, lo que da poco espacio, el mensaje que está dando es que precisamente no tiene muchas ganas de retroceder sobre esta reforma. Ahora, hay una locución de Macron también esta noche en Francia a las 8 que vamos a ver qué sale de ella. No hay muchas expectativas porque finalmente una locución presidencial de este tipo ocupa un formato comunicacional muy vertical. Sí. No sé si es la mejor fórmula para dar una sensación de empatía, de horizontalidad. Ya hay un boicot a mirar esa locución de parte de diferentes sectores. Y lo más probable es que Macron ahí recuerde todas las reglas de funcionamiento de la democracia autorizadas por la Constitución y diga, nos ceñimos a la Constitución, han sido respetadas todas las reglas para la adopción de esa ley, ya que el texto al final ha sido adoptado después de más de 100 horas de debate en el hemiciclo, cuando se escucha en la calle que ya no estamos en democracia, y frente a eso, por supuesto, el argumento es que ni los sondeos de opinión ni el número de manifestantes pesa tanto como finalmente el respetar el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Mm. Ahora, va a tratar también de probablemente reconquistar su base política de centro y centro-derecha, comunicando que si el poder no es capaz de resistir a los manifestantes y a la opinión pública, ya no es un poder y nadie puede gobernar en Francia. Y tal vez va a tratar de ser un poco más empático, reactivando ciertos temas que son muy importantes, como por ejemplo todos los temas sociales, ¿no? De revalorización del Claro. trabajo, de subsidios, Ujú. en fin, todo Claro, eso los está otros por temas, verse hoy digamos, día. los otros temas, además del sistema de pensiones y la medida de aumentar la edad de jubilación, que finalmente son parte también de las manifestaciones. No sé si esos también han estado incorporados en las Absolutamente. manifestaciones, no solamente el del proyecto en sí, la crítica política que se hace al gobierno. Sí, están totalmente incorporadas a la manifestación. Ya. La crisis, de todas formas, va más allá de esta reforma y como empezaba a plantear, ¿no? Estas manifestaciones reflejan un gran malestar de los franceses en relación al poder adquisitivo eh, y muchos otros elementos que tienen que ver también con la sensación de que uno está con todo este tema de la vida que estaba cada vez más difícil en términos económicos, pero también tiene la sensación de vivir en una monarquía republicana en la que las élites no escuchan, Ujú. el pueblo con muchos poderes concentrados en el presidente. Hay que saber que el presidente francés es uno de los jefes de Estado que concentran más poder en Europa. Entonces hay esa erosión del estado de bienestar que eso duele a los franceses, con un déficit de inversión en los servicios públicos, como la escuela, la salud, donde se empezaron a instalar lógicas que son lógicas de rentabilidad, que hacen mucho sentido en la cultura política chilena, pero que chocan mucho con el modelo francés. Y también hay una percepción de que han aumentado las desigualdades y que el poder en el fondo las tolera, pues no hace pagar lo suficiente a los ricos. No hubo un aumento de impuestos a los más acomodados durante los 2 quinquenios de Macron, todo lo contrario, hubo una eliminación del impuesto de solidaridad sobre la fortuna durante su primer quinquenio. Ujú.
Y bueno, a falta de horizonte político, la tentación de radicalidad es muy fuerte. Bien, Stephanie, nos quedamos muy atentos, por supuesto, a la situación que se vive en Francia. Muchísimas gracias nuevamente por tu análisis y esta conversación con nosotros esta mañana. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy bien.